El agujero de la capa de ozono ha sido una preocupación para los científicos desde que se detectó en la década de los 70. Es muy frecuente que en los medios de comunicación aparezcan noticias sobre el agujero de la capa de ozono, pero ¿existe realmente un orificio en esa franja de gas que nos protege de los efectos nocivos del sol? Mi invitado en la tarde de hoy nos puede ayudar a despejar estas y otras inquietudes sobre el tema. Bienvenido Reinaldo Alemán Saldívar, especialista de la Unidad Técnica de Ozono perteneciente a Cuba Energía. Muy buenas tardes. Buenas tardes y quiero agradecer al canal por la invitación en un día tan especial para todos los que protegemos la capa de ozono y bueno, que nos acompañen los televidentes que tengan un poco de cultura en este tema, ¿no? Gracias a usted por aceptar estar aquí con nosotros. Bueno, comencemos nuestro diálogo. ¿Es cierto que existe un agujero en la capa de ozono? Bueno, se debe concebir que el agujero no es propiamente un hoyo como que nosotros conocemos, sino más bien es una disminución que ocurre de la capa de ozono a niveles estratosféricos. O sea, tenemos que aportar que primero que el ozono, ¿qué cosa es? Indiscutiblemente es una capa protectora, es un escudo protector, se reconoce así, porque tiene la ventaja o las funciones de absorber las radiaciones ultravioletas del sol, las de tipo A, B y C, pero la B es la que más llega a la superficie terrestre y entonces esta función de la capa de ozono pues nos protege de los rayos ultravioletas y por tanto de una serie de enfermedades que también pueden ser objeto del ser humano así como de la agricultura. Agujero propiamente no existe, o sea, se considera una disminución, la capa de ozono se mide en unidades Thomson, digamos que y se encuentra aproximadamente entre los 18 kilómetros y los 50 kilómetros en la estratosfera. Si fuéramos capaces de comprimir a la presión atmosférica esa capa, pues tendría un espesor aproximadamente de 3 milímetros. Si ocurre que ese espesor en algún momento del año, en alguna parte del mundo, llegase a los 150, entonces por debajo de los 150 unidades de Thomson se considera que existe un agujero de la capa de ozono. Y lógicamente ahí entonces hay un incremento de la penetración de las radiaciones ultravioletas de tipo B y por tanto de las enfermedades, los cánceres, la reducción de la eficiencia en los productos agrícolas, etc. De manera que se cierra el agujero de la capa de ozono, ¿eso es una buena noticia? Sí, evidentemente se ha notado en los últimos 20 años, se hacen mediciones anualmente y en diferentes épocas del año y alrededor de todo el mundo de la capa de ozono. Y se ha demostrado que efectivamente ha habido una reducción. Me acuerdo muy bien cuando yo empecé estudiando los temas que se esperaba que se redujera hacia el año 2040, pero los estudios actuales están hablando siempre que después de la segunda mitad del siglo XXI, o sea, más allá del 2060, pues sí, existe la recuperación de la capa de ozono y lógicamente pues también existirá entonces menos penetración, una mayor absorción de las radiaciones ultravioletas de tipo B y aquellos países o aquellas localidades que están sujetas a esas penetraciones, las ultravaioletas de las radiaciones ultravioletas, pues también serán beneficiadas, ¿no? Bueno, si tuviéramos que poner en una balanza el cambio climático que estamos experimentando y ese agujero de la capa de ozono que se está cerrando, ¿cómo podríamos lograr un equilibrio entre ambas cosas para que no sea perjudicial para los seres humanos y las especies que viven en nuestro planeta? Lo primero que deberíamos señalar es y entender que son dos fenómenos separados. El agujero de la capa de ozono, como yo les decía, es una disminución de esa molécula de ozono a niveles estratosféricos, que es lo que nos estamos tocando aquí ahora, aunque existe también el ozono troposférico, o sea, a nivel de suelo, que es el llamado smog urbano. Pero el agujero propiamente tiene... ¿Podría beneficiarnos? O sea, ¿tiene algo que ver con el cambio climático? Tiene una diferencia con el cambio climático. ¿Y en qué sentido? O sea, el cambio climático lo que lo genera es una serie de gases como el metano, el óxido nitroso y el dióxido de carbono. Entonces, si bien están desvinculados, hay una pequeña interacción entre ellos. Todo lo que hagamos, tanto por reducir las sustancias que producen destrucción de la capa de ozono, es muy beneficioso para el ser humano. Y todo lo que hagamos por reducir aquellas sustancias contaminantes como el CO2, el metano y los óxidos nitrosos que no vayan a la troposfera, pues también ayudan y benefician al ser humano y a las especies
de manera general, ¿no? Bueno, fue determinante ese acuerdo de Montreal para ponerse de acuerdo con todos los países en limitar esa producción, ese uso de aerosoles, sobre todo los relacionados con la refrigeración y otras prácticas. El resultado lo hemos estado viendo, usted comentaba un poco al respecto. Sin embargo, para lograr que no se eleve tanto la temperatura del planeta, podríamos tomar decisiones que tuvieran esa causa-efecto y que las consecuencias sean favorables, ¿le parece? En 1987 se firma el Protocolo de Montreal. Fue todo un éxito. De hecho, se considera que es el tratado medioambiental más exitoso. Y ahí, a partir de ahí, pues se decidió controlar tanto la producción como el consumo de las sustancias del tipo CFC en aquel momento. Son los antiguos refrigeradores, para poner un ejemplo en el sector doméstico, aquellos refrigeradores que le decíamos, tiene freón 12, tiene freón 11 y demás. Bueno, en refrigeradores freón 12 y en aire acondicionado freón 22, fueron las sustancias fundamentalmente que se eliminaron. O sea, el protocolo cumplió una misión muy importante y sigue cumpliéndola. Ahora, ¿cómo se asocia el tema con el calentamiento global y el aumento de la temperatura? Pues precisamente los gases refrigerantes o sustancias de agotadora de la capa de ozono cuyo contenido tienen moléculas de cloro y de bromo, que son las que destruyen la capa de ozono, son las sustancias que además de eso tienen un efecto de calentamiento terrestre. O sea que cuando se aplica el Protocolo de Montreal, también hay una sinergia en respecto al calentamiento terrestre, a la vez que se eliminó las sustancias de la capa de ozono, que ya se eliminaron. En Cuba fue en el año 2009, se eliminaron las que más destructoras eran de la capa de ozono, digamos el 11, el CFC-11 y el CFC-12. Ahora estamos en una segunda etapa que es el Plan Nacional de Eliminación de los HCFC, asociándonos a las casas nuestras, serían los antiguos split o aire acondicionado que tenían el R22, que fueron objetos también de cambios durante la revolución energética en los años 2006, 2007, 2008 y 2009. Lógicamente, el eliminar esos CFC, por ejemplo, que tenían un gran potencial de destrucción de la capa de ozono, también estamos ayudando a eliminar esas sustancias que tienen un potencial de calentamiento terrestre. O sea, por eso es tan exitoso y eso dio un resultado tan positivo que la Convención del Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, en un acuerdo de París, decidió asignarle al Protocolo de Montreal, precisamente por todos esos grandes resultados, asignarle entonces una eliminación de los HFC. Y yendo de nuevo a nuestras casas, pues sería casi que la mayor parte del refrigerante que existe en nuestros refrigeradores, que es el R134A. Por ponerle un ejemplo, hay otros tantos más también, en las cámaras comerciales, en el mismo sistema de climatización de los estudios. O sea, es bastante frecuente los refrigerantes del tipo HFC. Pues se le asignó en ese Acuerdo de París al Protocolo de Montreal, entonces controlar, eliminar gradualmente y sostenidamente las sustancias del tipo HFC. O sea que hemos ido pasando por diferentes etapas, ¿no? Definitivamente. El agujero de la capa de ozono y el cierre que se está produciendo demuestra que mediante decisiones de las que ya estamos hablando es posible ayudar a nuestro planeta. Objetivamente así se ha demostrado, ¿verdad? Sí, cómo no. Decisiones en el mundo han existido muchísimas y particularmente cada país ha tomado la suya, sus acciones propiamente. Y el Protocolo de Montreal decidió una de las cosas interesantes, porque el protocolo marca un suceso importantísimo en el tema del descubrimiento, en el tema de las aplicaciones, de las acciones y del monitoreo. De hecho, hemos ido sufriendo cambios, o sea, el protocolo ha ido sufriendo cambios y ajustes en las enmiendas. Si bien comenzó en el año 1987, después hubo una enmienda en el año 1990 que incitó a algunos países a eliminar una serie de sustancias del tipo CFC. Pero posteriormente, en el 92, también en Copenhague hubo otra enmienda que ajustó un poquito más. Y así han ido ocurriendo hasta el año 2016. O sea, la última fue en el año 2016 en Ruanda, en Kigali, en la capital de Ruanda, donde se decide, y Cuba ratifica, interesante esto, Cuba ratifica el 20 de junio del año 2019, ratifica la enmienda de Kigali. Y esa enmienda de Kigali, precisamente lo que enmarca es la reducción de aquellas sustancias que ya no destruyen la capa de ozono, pero que sí, por ser un efecto, por estar presente en los sistemas de refrigeración y climatización, en los aerosoles,
en las espumas. Son diferentes sectores que nosotros atendemos. Por estar presentes en eso, tienen un potencial de calentamiento terrestre muy alto. Y es el objetivo fundamental de esa enmienda de Kigali. Qué bueno que se sigue trabajando progresivamente en este sentido. Yo le propongo a usted una pausa y también a nuestros amigos televidentes, y enseguida regresaremos en unos minutos más para seguir conversando sobre este tema a propósito de la fecha que celebramos hoy, 16 de septiembre, Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono. Quédese con nosotros en tiempo real. Y a propósito de este tema, les comento que Santiago de Cuba ha realizado con éxito diferentes actividades con motivo del Día Mundial para la Protección de la Capa de Ozono, que se celebra justamente este 16 de septiembre. Centros educacionales y recreativos de la provincia fueron cruciales para la vinculación de niños, jóvenes y adultos en estas acciones. A propósito, la Delegación Territorial del SITMA entregó los premios y reconocimientos a pioneros, estudiantes e instituciones con resultados en las acciones para proteger la capa de ozono. La periodista Esperanza Castellanos amplía en el siguiente reporte. Santiago de Cuba celebra el Día Mundial para la Protección de la Capa de Ozono con notables resultados gracias al trabajo constante del SITMA con diferentes centros e instituciones de la provincia. Estas acciones, que vinculan no solo a centros educacionales y otras instituciones del territorio, también se generalizan gracias a los cursos de buenas prácticas en refrigeración, promoviendo así el uso de técnicas que permitan la reducción de gases contaminantes.